Ramón Emilio Concepción, ex precandidato presidencial del PRM, abogado, político y hombre bueno y sin malicia. Doctor, gracias por estar aquí. Doctor, me preocupa que personas como Ramón Alburquerque, el doctor Concepción y el mismo doctor Nina de Villamella, abogado, ex consultor jurídico de Johnny Ventura, como que no esté en el gabinete. Pero recuerdo que Danilo Medina le dijo a un grupo de personas que la experiencia le decía que la primera camada de dirigentes siempre cometían muchos errores, que tuvieran un poquitito de paciencia, porque como ellos eran de confianza de Danilo, había 4 años, en ese momento nada más tenía 1 año, 4 años para gobernar, de los cuales solamente había pasado 1 año, que tuvieran paciencia. Yo sé que eso no le cae ni a usted ni a Alburquerque, porque ustedes no están impacientes por posiciones, pero nosotros sí esperábamos que algunas decisiones de las que el presidente ha delegado estén en manos de personas que se prepararon para el poder. Usted oye a Ramón Alburquerque y dice, caramba, pero Ramón hasta la presidencia en un momento le puede quedar pequeña. El doctor Concepción ha sido candidato a la presidencia y se preparó para eso. Y ha dado pasos porque se dio cuenta en 2 ocasiones que donde estaba no estaba el interés nacional, que es lo que a él le ha preocupado siempre. Doctor, en los 218 días que llevamos, posiblemente 219, ¿usted cree que hay que rectificar mucho? Mire, vamos al principio. Son 23, 24, 26 ministerios. En un gobierno nunca cabe todo el mundo. En eso hay que estar claro. Sobre todo en posiciones altas, en las posiciones de direcciones y de ministerios. Yo lo que pienso que un gobierno donde tiene que hacer el mayor esfuerzo es en las bases, dirigencia media e intermedia, que es donde están los mejores técnicos del partido. Esas bases, esa dirigencia media e intermedia, también se preparó para ir al poder. Y ahí pero ese partido tiene gente para desempeñar los cargos públicos. Ningún partido tiene más técnicos que el PRM aquí. ¿Por qué? Porque en el PRD... Ni siquiera el PLD con 20 años. El PLD no tiene técnico en nada, ni en agua, ni en agricultura. Usted busca en el PRM y los mejores técnicos en agricultura, le podría mencionar cientos. No quiero mencionar para no dejar alguno y se me Pero usted no va a caer en el error de decir, el PLD solamente lo que aprendió fue a robar. Fuera de eso, espérese. ¿En qué área usted cree que se preparó? Vamos a analizar unas cosas. ¿Qué recibió el PLD cuando sustituyó a Joaquín Balaguer del poder y qué entregó 20 años después? Recibió una moneda estable, la entregó a 50 por 1. Recibió un Consejo Estatal del Azúcar que, aunque con deficiencia, pero producíamos entre 175,000 y 200,000 empleos todos los años. Recibió una corporación de electricidad dominicana que era de los dominicanos, donde el kilovatio hora no costaba nunca más de 6 centavos, y lo que le costaba al Estado era alrededor de 2,000 millones de pesos al año. 2,000. Hoy cuesta 100 y pico de millones de dólares, a 1,000 y pico de millones de dólares. Entonces, el PLD le faltaba técnico en energía, técnico en agricultura, técnico en agua, y ni hablar de las especialidades de la ciencia. Entonces, el PRD, hoy PRM, mandó a formar todos sus técnicos. Peña Gómez se encargaba de mandar todos esos muchachos jóvenes a formarse. El problema de nosotros no ha estado por falta de los técnicos. Es que a veces los presidentes suben y se olvidan de los técnicos. ¿Y a qué nivel es que está el problema? Arriba. ¿A nivel presidencial? No, yo pienso que a nivel ministerial podría estar el problema. Y son los que no se han dado cuenta que esos muchachos, y ya no tan muchachos, que se formaron, se prepararon para ir al gobierno. Pero en un gobierno no cabe todo el mundo desde el principio. Y como decía usted ahorita, son 4 años. No hay por qué impacientarse. Sobre todo los que aspiran a ser ministros y directores tienen que tener paciencia.
Los que no tienen tiempo para esperar, doctor, son los que se están muriendo de hambre, porque usted al que tiene el estómago vacío, usted no le puede pedir ni cordura ni que espere. Entonces esa gente debió ir al gobierno ya. Son 700,000 y pico de empleo que tiene la administración pública. Vamos a imaginar que el PRM quiera hacer una administración buena, como está empeñado el presidente de la República, y la quiera bajar a 350, 400,000. Yo creo que no necesita más de 400,000. Pero ahí caben todos los técnicos y las bases del partido que se prepararon para ir al poder. Esa es la realidad. Pero de pensar que todos cabemos en un gobierno, bajo ningún concepto. Y sobre todo arriba, en las direcciones y en los ministerios hay que tener paciencia. Es un gobierno que tiene 7 meses, recibió una democracia completamente colapsada por parte del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces pienso que el PRM tiene un compromiso formal con este país. Es sobre esas ruinas que dejó el PLD, tiene que aprovechar y sobre esas ruinas empezar a construir una nueva democracia. No agravar la situación que recibimos del PLD. Estamos en la obligación, el PRM tiene un compromiso con el país de reeditar una nueva democracia. Y para eso tendría que ir, tal vez dirá el doctor Julio Jacín, a Ramón Emilio que piensa pendejadas, como dice él. Pero PRM no tiene otra alternativa que ir al viejo molde que nos dejaron los padres fundadores de nuestro país. Un fracaso del PRM en la democracia sería el colapso total del sistema de partido. Y eso sería muy peligroso. En los países donde han colapsado el sistema de partido, ¿qué es lo que ha surgido? Son Chávez, son Evo Morales, con las diferencias que se pueda tener con ellos, pero mira cómo anda Venezuela, mira cómo anda Brasil, porque colapsaron los sistemas de partido, mira cómo anda Nicaragua. Entonces el PRM tiene que entender, primero, que no puede entregar el gobierno a un grupo de empresarios. Los empresarios no se prepararon para ir a política. Aquí ha habido aquí una especie de imbricación de una forma tal que usted no distingue dónde termina el sector privado y dónde comienza el sector público. Los empresarios están para hacer dinero, para pagar impuestos, para generar empleo productivo. Pero usted se ha dado cuenta que el presidente picoteó el gobierno y se lo ha entregado a diferentes áreas que él entendía que eran las mejores. Mire, eso históricamente ha sido peligroso. Cuando los sistemas de partido están débiles como tal sistema de partido en República Dominicana. Y hay una parte de la historia que a mí siempre me ha llamado la atención. Lilis desvertebró por completo los dos partidos que existían en la época, el Partido Azul y el Partido Colorado. Lili llegó al poder por el Partido Azul y cogió el poder y se lo entregó a los empresarios, a la sociedad civil, a los supuestos aliados que tenían 2 votos, 3 votos. ¿Y cuál fue el resultado de los gobiernos de Lili? Terminó hasta vendiendo una parte de la República. Entonces el presidente de la República, yo tengo el temor de que al presidente Abinader le esté entendiendo una encerrona, le esté entendiendo una trampa. Porque aquí hay sectores que siempre están arriba. Aquí hay sectores que si Michelle llega a la presidencia, están con Michelle. Si llega Jacín, está Jacín. Si llega Carlos, están con Carlos. Si llega Concepción, están con Concepción. Es deber del presidente entonces poner en balanza o el interés de grupos particulares o el interés general de la República Dominicana. Y en eso el presidente tiene que ser sumamente cuidadoso. ¿Por qué yo digo que tengo el temor de que al presidente Abinader le podrían estar tendiendo una encerrona y él con su bonomía, con la buena fe, podría estar metiéndose en la trampa? Bien. Doctor, eso es muy complejo. Y Michelle maneja mejor, no, ese tema que le voy a tratar es muy complejo. Michelle maneja mejor esto. Leí una nota de prensa que usted le ganó un pleito a la DGI. ¿Usted me puede dar detalles de qué usted tenía que ver con la DGI? ¿Qué originó ese problema? Es una vieja pelea jurídica desde el 2009. Yo representaba un cliente norteamericano, una sucesión que hubo aquí que dejó su madre, y eran 2 hermanos. Arreglamos el proceso porque las oficinas de abogados eran las del doctor Marino Vinicio Castillo y la mía. Arreglamos el proceso. Entonces a mí me tocó una parte por un cuota litis. A usted le pagaron sus honorarios, para que la gente entienda, con unos terrenos, con una proporción de los terrenos. Un cuota litis. ¿Qué pasa con el cuota litis? Que de acuerdo a la ley 302 sobre honorarios de abogados, está exento de todo tipo de pago de tasas, impuestos. En siendo impuesto está exento.
También la ley que creó el Colegio de Abogados de la República Dominicana, que no considera la profesión de abogado como un negocio, como un comercio, exonera los quota liti de pago de todos los impuestos. La parte que a mí me tocó, yo hice mi exposición al registrador de título correspondiente, hizo los títulos a nombre de Ramón Emilio Concepción, porque yo no tenía que pagar impuestos para ponerlo a nombre de Ramón Emilio Concepción. Vino un inversionista canadiense, se interesó en comprarme los terrenos que tengo en Romana, Caleta, Playa Caleta, y sabes cómo son los extranjeros para adquirir propiedades, investigan todo el estatus del terreno, si no debe impuestos. El presidente estuvo ayer en Playa Caleta, hay fotos de hoy él con una actividad ayer en Puno. Qué bueno. Sí. Qué bueno. En su tierra. Tal vez coge valor el terreno que tenemos por ahí. Entonces, cuando el inversionista iba a comprar los terrenos, fue a DGI a preguntar si tenía pendiente pago de impuestos, y en DGI le dijeron que yo no había pagado para transferir esos inmuebles a mi nombre. Efectivamente, se cayó el negocio. ¿Qué hizo Ramón Emilio Concepción? Que frente a un abuso de poder, frente a un abuso de autoridad, acudió. Eso fue en otra administración. Del 2009, por Dios. No, pero cuando usted ya tiene el fallo, que usted va a vender los terrenos y que le dicen que usted no ha pagado esos impuestos, ¿eso fue en qué año? Eso fue en el 9, en el 8. Ok, en el 9. entonces, a partir de ahí usted inició un proceso para justificar de dónde usted había sacado si usted lo ganó. No, yo no tenía que justificar nada. Un título erga omne. Entonces, yo acudo al juez amparista y le digo, mira, ampárame de este Estado abusador, de este Estado arrogante, prepotente, que me impide disponer de mis terrenos, está afectando un derecho fundamental, que es el derecho de propiedad, bajo un argumento de que yo debo unos impuestos que la ley no me obliga a pagar, que la ley me exonera de pagar esos impuestos. ¿Qué hizo el juez del amparo? Efectivamente comprobó que yo tenía los títulos a mi nombre, que yo no tenía que pagar esos impuestos porque estoy exonerado por ley y exonerado por la Constitución de ese tipo de pago de impuestos. Bueno, tiene que pagar los títulos, los impuestos que ya de los años a partir que es suyo. Es que eso no son los impuestos que se está hablando. Están los impuestos de transferencia. Un impuesto de transferencia. Okay. Que me han ¿Y por qué a usted se le da un fallo de casi 400 millones de pesos? No, déjame explicar. Cuando yo acudo al juez del amparo, yo le digo, ordénale a este Estado arrogante, a este Estado abusador, que me levante ese impedimento que me tiene de vender mis terrenos sin pagar esos impuestos porque yo no le debo. Y no lo levantó. El juez del amparo levantó el embargo y le dijo, por cada día que tú retrase cumplir esta decisión, tú vas a tener que pagarle a Ramón Emilio Concepción 100,000 pesos todos los días. Calculas desde mayo del 2009, 14 de mayo que yo notifiqué la sentencia, ellos la recurrieron. En aquel entonces, la antigua ley 437 prevía el amparo y ellos fueron a la Suprema Corte de Justicia en un recurso de casación, que era el recurso que se hacía. Suprema Corte de Justicia retuvo el expediente 3 años. Van corriendo 100,000 pesos todos los días desde el 14 de mayo del 2009. Porque todavía tiene el impedimento puesto. No, lo levantaron el 8 de enero de este año. Allá lo levantaron. Sí, 12 años, casi 12 años después. Entonces, ha ido sumándose 100,000 pesos cada 24 horas a favor de Ramón Emilio Concepción. De ahí es donde surge, cuando haces el cálculo, desde el 14 de mayo del 2009 a enero del 2021. ¿Y a quién le corresponde pagarle eso ahora, doctor? DGI. Está condenado DGI y el Estado Dominicano. Ellos han incidentado el proceso. Fueron tan temerarios. Pero por lo menos quitaron ya el impuesto a la transferencia. Ya no sigue corriendo. Sí, pero no han pagado el astreinti y tienen un astreinti de 100,000 pesos. ¿Y usted no cree que a esta dirección de impuestos internos que ya le quitaron el bloqueo a su ya el 8 de enero, usted dice? Le quitaron el bloqueo. ¿No le corresponde a esta administración, que es su administración, pagar todo eso que fue del 2009 para acá, que no le corresponde a ellos? Debieron haberlo pagado sin hacer los recursos y las acciones indecentes que están haciendo. Tú sabes el tupé que hay que tener para pedirle a un juez de primera instancia que suspenda la ejecución de una sentencia que ya fue ratificada por el Tribunal Constitucional. Todo el mundo sabe que eso no va a tener ningún futuro jurídico, una insensatez jurídica, una falta de decencia jurídica. Pedirle a un juez de los referimientos
que ordene la suspensión de y una la posibilidad sentencia. de negociación, porque yo le confieso que tengo he visto la voluntad de esta administración, sobre todo la tributaria, de ver lo que hay. No ha habido intención de conversar, de buscar, así como usted mencionó que el doctor Castillo y usted se pusieron de acuerdo en el origen, Por primera de buscar un diálogo. Me alegra que me haga esa pregunta, porque por primera vez voy a hacer 2 minutos la explicación. Cuando la Suprema se declaró incompetente y mandó el expediente al Tribunal Constitucional, el Constitucional duró 8 años para fallar el expediente y fallaron a unanimidad a favor de nosotros. Esa sentencia el Tribunal la evacuó en abril del 2020, pero el Tribunal tiene un proceso que después que dictan una sentencia, envían de nuevo esa sentencia a todos sus jueces para que esos jueces verifiquen que el fallo de ellos, el voto de ellos, fue acorde con lo que dice la sentencia. Y duró un tiempo. 9 jueces que conocieron ese proceso, duró un tiempo. Yo obtuve la sentencia septiembre del 20, del 2020, en medio de la pandemia. En medio de la pandemia. Cuando obtengo mi sentencia, oí bien que esto por primera vez lo sabe el país, pido una cita al señor presidente de la República. Voy donde el presidente de la República, me recibió con un trato el que siempre me ha dado el presidente Abinader a mí. Y yo le explico, mire presidente, yo tengo una litis que no tiene que ver nada con nuestro gobierno. Esta es una litis que viene desde 2009 y él me pide que le explique y entonces dice, pero esto es DGI. Y yo le digo, sí presidente, DGI y el Estado Dominicano, que está condenado también, que lo representa a usted. Y ordena llamar al señor director de DGI para que me reciba. Oigan bien esto, para que sepan. Efectivamente, me recibe al día siguiente. Y cuando yo llego al despacho, él me pide un minuto y entra al antedespacho, entra a su despacho y ahí viene acompañado de una señorita o señora, no sé, llamada Yerlin Vázquez. Y dice el director, doctor, explíquele a Yerlin lo que usted le explicó al presidente, que el presidente me explicó a mí. Y cuando voy a explicarle me dice, pero usted tiene que pagar esos impuestos. Yo pienso que está haciendo una broma conmigo. Eso es un exceso del Tribunal Constitucional. Digo yo, espérese señorita. Déjeme explicarle, no, es que usted tiene que pagar los impuestos. Entonces digo, bueno, pues mire, no nos vamos a entender, porque si usted está cuestionando una sentencia del más alto tribunal de la República, que de acuerdo al artículo 184 de la Constitución, es oponible a todos los órganos del Estado y a todos los organismos del Estado dominicano. No hay nada que hacer. No pudieron conversar. Ante esa actitud, el propio director de DGI llega a un momento que le dice, Yerlin, este hombre es amigo del gobierno. Oye el trato que me da amigo del gobierno. Yo no soy funcionario, pero yo soy parte esencial del triunfo de este gobierno. Quizá con más mérito que él. Porque yo tengo 20 años sin vacaciones confrontando al PLD y lo sabe todo el mundo. Entonces, él aceptó que esta señorita o esta señora, no sé, me diera un trato desconsiderado. Yo cuando me marcho le digo, mire, deme mis papeles porque no nos vamos a entender. Saliendo de ahí le escribí al señor presidente de la República y le dije, donde usted me envió, me han desconsiderado. ¿Qué me tocó? Notificar mi sentencia, porque yo le expliqué al presidente, mire, yo no he notificado esta sentencia y no podía notificarla bajo ningún concepto hasta que no hablara con él. Pero donde él me envió, me dieron un trato como si yo anduviera... Pero no ha habido ningún interés después de diálogo con ellos. De parte de ellos, te acabo de decir, notificaron 3 demandas. Una en referimiento, pidiéndole al juez de primera instancia del Distrito Nacional que suspenda... Pero qué raro, pero fue en esta dirección. En esta dirección, por Dios que estoy hablando. Fíjate que yo no había notificado mi sentencia porque es mi gobierno. Es un gobierno que yo trabajé más que mucho para que llegáramos al poder. Y yo pienso que si fuera un vagabundo de su asociado, hace tiempo que lo hubiesen pagado. Ahora, ¿cuál es el problema que se va a presentar? En los próximos días saldrá la liquidación, que es un asunto ya protocolar, de los 400 y tantos millones de pesos. Se va a notificar. Ellos tienen 2 opciones, o pagan o se meten en rebeldía frente a la ley, desacato, como conoce el pueblo normalmente. Y desacato lo lleva a violar la Constitución de la República. Y violar la Constitución de la República conlleva un proceso criminal contra el funcionario que viola la Constitución de la República, que puede terminar en degradación cívica, que puede terminar de 6 meses a 3 años de prisión,
y en 10 años sin poder ocupar cargos públicos. Porque de brazo cruzado no me voy a quedar. Voy a notificar mi sentencia desde que salga la liquidación en los próximos días y le voy a dar un plazo prudente para que paguen. Si no paguen, entonces nos vamos a ver en el tribunal criminal y ahí veremos entonces lo que es un peine en moño malo, como decimos en el campo. Pero es lamentable porque aquí se está poniendo en juego la seguridad jurídica del país. A mí me llamó un inversionista español que quiere hacer inversión en el este, en turismo, en la novia del presidente, que es el turismo. Preocupado cuando vio en redes sociales que no se quiere cumplir con una sentencia del Tribunal Constitucional de la República. El presidente dice por un lado que aquí nadie está por encima de la ley, por encima de la Constitución, por más encumbrado que sea el cargo. Entonces, señor director de DGI... Pero a lo mejor fue que no entendieron con la situación de que los abogados no pagan impuestos. Yo estoy seguro que lo que se va a resolver los próximos días, doctor, porque no puede mira, ser que eso se lleve a la última... Michelle, la arrogancia... Eso fue que no entendieron, porque ellos hablan con todo. Michelle, se supone que tiene asesores jurídicos. A mí me llevan una consulta de un proceso como ese y desde que me enseñan la sentencia del Tribunal Constitucional, lo único que yo le voy a decir a mi cliente, resuelve ese problema, entiéndete con ellos. Mientras tanto me están dando 100,000 pesos más todos los días y van a pagar. Oye, van a pagar, porque no pagar, aparte de que se rompe la seguridad jurídica del Estado, abre procesos criminales para varios funcionarios, porque entrarían en coalición de funcionarios. Pero el asunto es que lo que nosotros recibimos para ir a la política de nuevo, lo que nosotros recibimos como administración fue un estado de vertebrado. Ahora, eso no es excusa para nosotros entonces empezar a dictar las políticas de reconstrucción económica de emergencia que todo presidente debe ordenar cuando llega en un momento de crisis. Lo hizo Franklin Delano Roosevelt, lo hizo Balaguer en el 66, lo hizo Trujillo en el 30, lo hizo Adenauer en Alemania, lo hizo David Ben-Gurión en Israel. Todo presidente que llegue en un momento de crisis no tiene otra que poner en marcha un plan de reconstrucción económica de emergencia en las infraestructuras físicas y las infraestructuras morales de un gobierno. Y ese es el compromiso entonces que el PRM tiene que asumir. Pero todavía, doctor, independientemente de la experiencia reciente, usted está en la disposición de si se quiere acoger y acatar esto y buscar una solución, todavía usted está dispuesto, sí, Michelle, separando el tema del trato, ¿verdad? Todavía se puede buscar una solución. Michelle, a mí lo único que me interesa es que me paguen, porque a mí se me cayó el negocio con ese inversionista canadiense y las tierras mías están con el montón de hierba de este tamaño, las que no pude vender, algunas pude vender y las tuve que regalar a peso, las que no he podido vender tienen los montones de hierba de este tamaño, porque a un Estado arrogante, prepotente, porque se vuelven locos con los cargos y creen que son para siempre, son pasajeros. El PLD duró 20 años en el poder y hubo un momento que ellos llegaron a pensar que era una heredad que habían recibido. Y nosotros tenemos algunos que ganan apenas 7 meses, ya andan locos y borrachos de poder, con franqueadores y con 5 y 6 jipetas guardándole las espaldas con una escolta que no usa el presidente. La están usando muchos funcionarios ya. Entonces, en esto hay que ir al paso porque el poder es pasajero. El poder es muy pasajero y a veces muy traicionero. De manera pues, a mí lo que me interesa es que me paguen y tienen que pagar. No tienen de otra, tienen que pagar, porque hay recursos legales suficientes y los abogados los sabemos utilizar. Y si quieren jugar al tiempo, conmigo pueden jugar al tiempo. Yo tengo 2 hijos abogados, 2 muchachitos que son abogados, que tienen tiempo para seguir este proceso durante años. No hay prisa, no hay, Michelle. Doctor, el resto de las políticas públicas, dentro del contexto de esta pandemia, el manejo de la parte de salud y de la economía, usted como parte de ese gobierno, de ese partido, aunque no parte del gobierno, ¿cómo usted se siente? ¿Usted entiende que el resto de las políticas públicas se han implementado las correctas? Veo que usted dice la novia del presidente es el turismo, o sea, usted está claro con todas las acciones que se están tomando. Sí, mira, el tiempo es corto, son 7 meses. Y cuando se recibe una administración completamente detartalada como se recibió del PLD, lleva tiempo recomponerla. Por eso hablo de que hay que dictar políticas de corte de reconstrucción de manera acelerada, de manera urgente, de manera rápida. El presidente está trabajando más que todos los ministros juntos. El presidente, tú prendes la radio desde las 6 de la mañana y todavía son las 12 de la noche y el presidente anda andando por distintos lugares, trabajando.
Entonces yo pienso que en 7 meses, por más que se quiera, cuando se recibe una administración pública tan dañada como se recibió del PLD, no es tan fácil empezar a hacerlo. Y por eso yo le he pedido al presidente en mis redes sociales que ponga en marcha un gran plan de reconstrucción económica para generar empleo productivo a nivel nacional. Si no se genera empleo, si no se genera riqueza, y en medio de una pandemia la situación va a empeorar. Y aquí está todo por hacer, Michelle, aquí falta todo en el país. Porque aquí el PLD se dedicó a hacer grandes obras de relumbrones, grandes carreteras. Pero tenemos muchísimas aulas que sobran hoy. Aquí hay más aulas que estudiantes porque lo que se buscaba era el negocio. Y todas esas escuelas están hoy vacías. El ministro de Educación tiene un compromiso formal con este país, que debió hace tiempo haber hecho un inventario de cuánto costó cada aula de esas que hizo la administración del PLD durante 20 años. Y el país se llevaría una sorpresa inmensa. Yo he hecho el cálculo, y el aula más barata, la más barata, costó desde 1.6 millones hasta 3.6. Doctor, el tema de la justicia, usted como abogado, realmente tenemos esa posición que inicia con yo diría que una de las principales razones por las que gana el Partido Revolucionario Moderno es que la gente dice, nos cansamos del PLD, hay que combatir la corrupción, combatir la impunidad, queremos eso, queremos presos y queremos una justicia independiente. Hasta ahí, los pasos que se han dado hasta ahora, ¿usted lo ve de forma correcta? ¿Tenemos una justicia independiente? Lo primero es que cuando habla de justicia, no solo te puedes referir al Ministerio Público. La justicia viene desde el alcalde pedáneo, que todavía hay algunos lugares que existen aquí. La policía, Ministerio Público, jueces de paz, jueces de primera instancia, es decir, todos los jueces en las distintas gradaciones que tiene la Constitución. El presidente ha dicho que quiere marchar hacia una justicia independiente. No es fácil una justicia completamente independiente donde todo lo determine el poder político, porque el Consejo Nacional de la Magistratura es que designa a los jueces aquí. Cuando se iba a hacer el Consejo Nacional de la Magistratura, yo siempre dije que imitáramos a Perú, porque Perú, además que tiene los rectores de las universidades, tiene los presidentes de los colegios de abogados, tiene los presidentes del colegio de contadores públicos, una serie de profesionales que no tienen que ver absolutamente nada con el Poder Judicial, solo para designar los jueces. La justicia, preparar expediente bien preparado contra corrupción no se hace de la noche a la mañana. Si se quiere hacer espectáculo, se puede hacer, y venimos a buscar nosotros 5 aquí con esposa y con policía y con guardia y un fiscal, y nos llevan y nos ponen en todos los medios de comunicación. Pero no hay voluntad de su presidente. No, yo no sé, eso lo tendrá que demostrar el tiempo. Yo acabo de decir que en 6 meses no se pueden hacer expedientes duros de corrupción pesada, bien preparado, para que no se caigan. Yo veo en la prensa antes de venir a este programa algo que me laceró el alma de abogado. ¿Cómo es que un ministerio público deposita un documento en un idioma diferente al de República Dominicana y no hace la traducción cuando sabe que eso es derecho elemental, de que tenían que ir donde un traductor? Pero ya devolvieron y ratificaron que ya no la pueden introducir. No la pueden recibir, porque el Ministerio Público era tan idiota que no sabía que tenía que hacer la traducción por un traductor jurídico. Pero eso es el ministerio viejo, doctor. Pero por Dios, el Ministerio Público en cualquier momento antes de que entráramos en esta fase del proceso pudo mandar a hacer la traducción. La dejaron de mala fe. Doctor, nosotros desde afuera a veces no queremos leer las cosas, decir las cosas porque dicen, no, mira lo que está fulano, porque la gente, yo soy de los que digo que independientemente de esto de las pruebas, República Dominicana no está preparada para un no al lugar en este caso, o libre todo lo de Odebrecht por falta de prueba. Mentalmente no están preparados los dominicanos. Pero yo le puedo mencionar esto. Usted mencionó hoy, juez del tribunal colegiado, a unanimidad, jueces rechazan el recurso de oposición hecho por la Curaduría en el caso de Odebrecht. Mantiene firme la exclusión de las delaciones premiadas y del acuerdo de lenidad. O sea, un caso que comienza con una prueba que menciona, son todos los que son y están todos los que están, ¿se acuerdan? ¿De dónde? De un documento de las delaciones premiadas.
O sea, de ahí que comienza que aparecen los nombres por el que se abre el expediente de Odebrecht. Y esas pruebas, a principio de semana las excluyen, el juez no las acepta, y ayer las ratifica, que no la van a aceptar. Bueno. Está preparada la República Dominicana para lo que viene, en el caso de... Pero en Brasil a Moro ahora lo soltaron a Lula y al juez dijeron que trabajó parcialmente. No, ¿Usted cree que aquí estamos preparados para eso? Que era incompetente en el momento que tomó esa decisión. Pero es una locura. No, lo que pasa es, una cosa es la política criminal populista de un país y otra cosa es una política jurídica anticrimen de Estado. La Suprema Corte de Brasil declaró parcial al juez Moro que condenó a Lula. Parcial. Bueno, espero que salió hace unos meses. La Suprema. Hace unos meses salieron conversaciones entre gente contraria a Lula y ese juez para preparar el expediente que prepararon contra Lula. ¿Cuál es el problema que hay ahora, Michelle? Que una cosa podría ser la justicia populista. Todos queremos ver sangre. Ahora, el problema es que después del nuevo Código Procesal Penal, los jueces no tienen lo que se llamaba la íntima convicción. Doctor Jacín me acusaba a mí, iba donde Michel, que era el juez, y Michel tenía, aunque viera que no había prueba para condenar a Ramón Emilio Concepción, Michel decía, no tengo las pruebas para condenarlo, pero mi íntima convicción me dice que el doctor Concepción es culpable y por eso tantos años de prisión, tanto de multa y tanto de indemnización. Eso hoy día no es posible. Porque el juez lo único que tiene es que juzgar las pruebas que sometan las partes. No vale la íntima convicción. No, ya eso no existe en el país. Ni hay tu palabra contra la mía, ni nada de eso. O sea, el testimonio tiene su valor, porque siempre en materia criminal el testimonio seguirá siendo una prueba por excelencia. Pero el testimonio sustentado en prueba. Tú y yo no vamos a hacer un documento diciendo que vamos a asaltar a tu papá. No, en cabeza cuerda no cabe que vamos a hacer un documento para ponernos de acuerdo e ir a asaltar a Carlos. Imposible. Sí, pero doctor, tenemos 2 minuticos para terminar, pues yo le quiero preguntar algo. Nosotros, antes de hablar de esto de Odebrecht, acabamos de hablar, y usted no estaba en eso, de un caso suyo de particular que le sucedió del 2009 hasta ahora. Y yo le confieso que cuando uno vea este programa y el que lo vio su participación, sale convencido de que usted tiene la razón, de que la ley, de que usted ganó todos los procesos. ¿Verdad? Entonces tú dices, yo estoy convencido de que él es inocente, estoy convencido de que es el ganador y estoy convencido de eso, pero eso es su testimonio. Ahora hay que ver si todo lo que usted dijo ahí, con ese convencimiento, con todo eso, se sustenta en pruebas. Claro. En pruebas. Déjame ver la sentencia del Tribunal Constitucional, déjame ver la ley esa que dice que los abogados no pagan impuestos, déjame ver eso, todo eso. Todo eso. ¿Es de eso que usted se refiere en la justicia dominicana en este momento? Es diferente, porque la materia criminal es diferente. Todavía el testimonio tiene un peso. La prueba documental más, porque la prueba por excelencia, la reina de la prueba es el documento. El problema es que tú no puedes pedirle a un juez ahora, después del nuevo Código Procesal Penal, que condene a una gente si tú no suministraste las pruebas con las que tú dices que yo cometí el tipo penal del que me estás acusando. Es posible que el país, si los jueces mañana dan no un no al lugar, porque el no al lugar lo da el juez de la instrucción, estos son jueces de fondo, esto o condenan o absuelven, y si no le sometieron prueba de mala fe, como digo yo, porque ¿qué ministerio público para acusar a Michel si te da una prueba de dónde es el origen de tu papá? Del Líbano. Del Líbano. Si trae una prueba escrita en el idioma que usan en el Líbano, la nariz. Entonces tiene que traducirlo. Tengo que buscar uno de los amigos del doctor para que me haga la traducción. Y si no lo tiene la Suprema Corte de Justicia, tengo que buscar uno. De lo contrario, ese documento no vale nada. Doctor, finalmente, y vamos a dejarlo, tratar de que sea ahí. Luego de que pase una semana o 2, que usted ya llegue a un acuerdo con el problema suyo y que se va a resolver por la buena y todo eso va a terminar bien, el doctor Ramón Emilio Concepción, ¿hacia dónde se dirige? Terminado el problema personal, ¿será parte de la administración del gobierno de Luis Abinader?
está, Eso no se va a depende, quedar eso no haciendo depende de vida mí. partidaria dentro de su partido, el Partido Revolucionario Moderno, o puede entrar a la Fuerza del Pueblo, por ejemplo? Voy a seguirle sirviendo a mi país desde el lugar donde me encuentre. Acabo de decir que tengo 31 años viniendo a Revista 110. Yo no peinaba una cana cuando empecé a venir a Revista. Tiene 34 y yo tengo 31 viniendo. Yo voy a seguir igual sirviéndole a mi país desde la trinchera que me toque estar. Bien. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ramón Emilio Concepción, abogado. Y a ustedes, gracias por la sintonía. Recuerden que en breve estarán las entrevistas y los comentarios en YouTube, disponibles para todos ustedes, y también en nuestras otras redes sociales. El usuario, Revista 110.